Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí estoy chequeando a ver si se ve todo bien. Ya arrancamos la transmisión. Pruebo el audio. Ahí va. Mientras se va sumando gente. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda actividad de esta jornada que nos convoca durante toda la semana, organizada por la FUBA. La realidad es que el día de mañana se cumplen 6 años de la primer marcha del Ni Una Menos, y lamentablemente no nos vamos a poder encontrar en las calles como todos los años y poder estar todas juntas. Por eso nuestra idea fue generar estos espacios virtuales en donde de alguna manera podamos encontrarnos y profundizar temas que son sumamente importantes. La realidad es que desde el año pasado, cuando asumimos la conducción de la FUBA, para nosotros fue y es una prioridad impulsar políticas de género que no se queden únicamente en las palabras o en las banderas políticas, sino que se materialicen y transformen la realidad de nuestra universidad y de los estudiantes que la transitamos. El año pasado, por ejemplo, impulsamos el proyecto de paridad en el Consejo Superior para que exista una representación igualitaria de hombres y mujeres en el órgano máximo de nuestra universidad, y realmente para nosotros fue una alegría poder conseguirlo, pero sabemos que hace falta seguir trabajando en el ámbito universitario. Por eso estamos en constante movimiento, realizando este tipo de actividades ahora que se dan de maneras virtuales, pero que por ejemplo en febrero nos convocaron a actividades frente al Congreso, en la carpa de la FUBA, donde estuvimos debatiendo sobre mitos y verdades, por ejemplo, en torno al aborto. Llevamos adelante junto a la Secretaría de Extensión de la universidad un curso online de género en el que participaron más de 5.000 estudiantes de manera digital durante el mes de marzo. Y como les decía, queremos seguir transformando la universidad a partir de la elaboración de proyectos, como por ejemplo el que apunta a crear una Secretaría de la Mujer dentro de la UBA, a un centro de salud de la mujer, organizar distintas actividades, la formación en perspectiva de género de todos los estudiantes. Y bueno, hoy nos toca estar en este contexto de pandemia, en donde debemos aprovechar quizás esta oportunidad de poder juntarnos o sentirnos cerca de manera virtual, y por eso queríamos esta semana poder realizar estas actividades tan importantes para nosotros en cara al Ni Una Menos, que como les decía es el día de mañana. Y bueno, ahora nos encontramos y estamos arrancando la segunda actividad que organizamos la FUBA en conjunto con el Centro de Estudiantes de Medicina, así que me gustaría darle también la palabra a Eri, que representa ahí al Centro de Estudiantes, quien también se ha encargado de organizar esta actividad virtual. Hola, Eri. Hola, ¿cómo andan? Gracias, Cata, por la palabra. La verdad, bueno, desde nuestra parte, como Centro Estudiante de Ciencias Médicas, creemos importante lo que son el contexto dentro del Ni Una Menos, pero también lo que es la interrupción legal del embarazo, desde el lado de la salud pública, más que nada, pero también porque tiene que estar incluida en lo que es nuestra formación como estudiantes de Ciencias Médicas. Así que la verdad que es un placer también poder tener profesionales de la salud que quieran apoyar y participar en estas actividades, como en el caso de Giselle, que ahora la voy a estar presentando, perdón, Gisela, que la voy a estar presentando. Así que nada, ir y abarcar por este lado y tener la oportunidad dentro de lo que es la federación, dentro del centro y de los distintos ámbitos universitarios, esta posibilidad. Así que voy a ir presentando a la doctora Gisela Estambul, médica generalista, feminista, integrante del equipo de dirección de salud sexual y reproductiva del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por participar, Gisela. Bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, y me parece que más allá del contexto del 3 de junio, que está bueno poder pensar en estas actividades que
que son tan importantes y que tanto afectan, ¿no?, a la salud, y las desigualdades de género, que muchas veces nos cuesta muchísimo verlo como en los ámbitos habituales que transitamos. Me parece que estas actividades ayudan y colaboran a que podamos no solamente ver las desigualdades, sino pensar estrategias para cambiarlas, ¿no?, y poder avanzar en una sociedad mejor. Bueno, si les parece... Perdón, no te iba a decir simplemente que te dejábamos avanzar, que vamos a ir recepcionando las preguntas que vayan llegando por el canal, y en todo caso, si no tocaste alguno de los temas, te hacemos las preguntas al final. Perfecto. Dale. Bárbaro. Bueno, en primer lugar, contarles un poco que en este contexto de pandemia, los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos fueron considerados prestaciones esenciales. Son derechos esenciales, fueron declarados por la Organización Mundial de la Salud, también por los respectivos ministerios en nuestro país. Y son esenciales porque realmente perjudican y pueden traer muchísimas consecuencias si las personas son privadas de estos derechos. En lo que tiene que ver al acceso de métodos anticonceptivos y el acceso al control prenatal, al parto respetado y a las interrupciones legales de embarazo en el contexto de pandemia, es importante que podamos seguir garantizando esos derechos, porque, como decía, puede traer consecuencias muy importantes. Para contarles algunos datos de que por qué también son esenciales estos derechos, está demostrado y está comprobado que en otras pandemias que se fueron desarrollando durante la historia, se vio que por lo general todos los recursos, tanto humanos como económicos, terminan como dando respuesta a la pandemia en sí, ¿no?, que casi siempre son pandemias infecciosas. Entonces se da respuesta y todos los recursos se destinan a la pandemia y se dejan de lado otras prácticas. Como vamos aprendiendo a lo largo de la historia, rápidamente con esta nueva pandemia se declararon esenciales los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, y porque se ha visto y se comprobó, y también se hacen estimaciones. Para esta pandemia se hicieron estimaciones en la región de América Latina de que existe la posibilidad de que 18 millones de personas con capacidad de gestar no puedan acceder a métodos anticonceptivos. Esto implica que muchas de esas personas puedan llegar a tener un embarazo que no es deseado y que tampoco que no fue buscado, que puedan exponerse a prácticas de aborto inseguro que pongan en riesgo sus vidas o que dejen consecuencias. Y también está demostrado que en épocas de pandemia aumenta la muerte materna por montones de complicaciones, no solamente por las que están directamente implicadas con la pandemia en sí misma, sino que también porque disminuyen los controles prenatales, disminuye también el acceso a tener partos y abortos seguros. Entonces, de esta forma, también la pandemia afecta a otros derechos y produce más muertes, ¿no? Y con esto que les contaba, que hay una estimación que 18 millones de personas no van a poder acceder a métodos anticonceptivos, lo que sucede también es que está estimado que se produzcan, que se aumente en un 200% la cantidad de embarazos no deseados. Que esto, como decía antes también, promueve a que muchas personas, al no poder acceder a interrupciones legales y seguras del embarazo, se exponen a prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida, ¿no?, muchas veces, y por eso también aumenta los casos de mortalidad. Bueno, acá en Argentina el aborto es legal o es un aborto no punible desde el año
821 y está regulado por nuestro Código Penal. Y si algunos estuvieron en la charla anterior, quizás esto ahora lo tienen un poco más claro, pero yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y el recuerdo que tengo sobre el aborto es en medicina legal, y que el concepto que me quedaba era que el aborto era ilegal. Y después en las prácticas hospitalarias, cuando veíamos una situación de aborto, era muy lo técnico de lo médico y nunca hablábamos de derechos. Y me parece que es importante que en esta nueva etapa de la sociedad, ¿no? Que tiene que ver mucho este 3 de junio, como lo recordamos, que hoy se cumplen los 6 años de ese primer 3 de junio del 2015, hubo como un antes y un después que se fueron dando y desencadenando otros hechos, que si bien se vienen gestando de hace muchos años por el movimiento feminista y de mujeres disidentes en todo el país, el 2015 se produce un quiebre. Y muchas personas que quizás no podían reclamar o acceder a sus derechos, lo empiezan a hacer como más organizadas. Y así por eso también en el Congreso se pudo llegar a discutir la ley, el proyecto de ley sobre aborto voluntario. Retomo como un poco esto para atrás sobre la legalidad del aborto acá en Argentina, y en el 2012 la Corte Suprema de Justicia sentencia el fallo FAL, que ahí aclara lo que dice el Código Penal en su artículo 86, que el aborto era legal por causales. O sea, nosotros en Argentina tenemos un sistema de causales, y que no hace falta la denuncia policial y que no hace falta la intervención de la justicia, porque lo que sucedía y lo que venía sucediendo era que en muchas situaciones se pedía la intervención de la justicia. Eso generaba una dilatación del tiempo, que cuando se trata de embarazo se llegaba a una edad gestacional en la que era imposible poder hacer la interrupción del embarazo. Entonces, después de muchas negaciones, después que también el Estado argentino y sea sancionado por organismos internacionales de derechos humanos en varias situaciones, una de las más conocidas, y también la toma el fallo FAL en sus escritos, que es la de Ana María Acevedo, una joven de Santa Fe que tenía un cáncer maxilar y le negaron el derecho al aborto y se murió ella, y por supuesto que no continuó con el embarazo. A raíz de esto y de otros casos, que también hay un caso en la provincia de Buenos Aires que es muy conocido, que es una chica discapacitada violada, que también le negaron el acceso al aborto. A raíz de esos casos, la Argentina es sancionada, y entonces la Corte Suprema de Justicia toma eso, toma los casos, toma lo que decía y lo que sigue diciendo nuestro Código Penal, y dice: en la Argentina el aborto es no punible por causales, o ahora, como lo decimos más comúnmente, el aborto es legal por causales. Las interrupciones son legales por causales. Esos causales son por violación, cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer o de la persona con capacidad de gestar. Hay montones de circunstancias que hacen que todavía esto genere rechazo, y hay muchas personas que todavía les cuesta como poder acceder a este derecho, y por eso me parece como muy importante que también se den estas charlas, porque es necesario que sepamos cuáles son nuestras responsabilidades como trabajadores y trabajadoras de la salud, y que podamos también acompañar y tomar la interrupción legal del embarazo como una práctica más en el ámbito de la salud. Y poder generar también que en esto que estamos en un contexto de pandemia, que no nos podemos movilizar, pero sí quizás encontrar, ir buscando herramientas en donde podamos seguir formándonos y poder seguir difundiendo los derechos. Es importante que podamos construir diferentes estrategias.
y las estrategias para poder garantizar estos derechos desde diferentes ámbitos, y también estrategias para poder, dentro del ámbito de la salud, convertir, como decía antes, al aborto o a las interrupciones legales de embarazo como una práctica más en salud. Yo les decía, ¿no?, que tenemos el Código Penal, el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2012, en el 2015 el Ministerio de Salud saca el protocolo, fue el primer protocolo de atención para las personas para poder interrumpir un aborto legal. Este protocolo se actualizó el año pasado, en diciembre del 2019 se actualizó, y lo que hace este protocolo es, con esta actualización lo que hizo fue actualizar las recomendaciones, las últimas recomendaciones en relación al tratamiento médico, con los últimos estándares de calidad, y también actualiza lo que tiene que ver con la reforma del Código Civil, que en el 2015 hubo una reforma del Código Civil, y toma esta reforma que tiene más que nada lo que refuerza es qué sucede con las niñas y adolescentes menores de 15 años, los menores de 13 años, que cómo pueden hacer, o queda mucho más claro de cómo poder acceder a los métodos para interrumpir un embarazo y cuál es el marco jurídico que las ampara. Esta actualización del protocolo, lo que hace el Ministerio es, con estos protocolos, recomendar prácticas y buenas prácticas, y en el sistema de salud que vivimos, que tenemos acá en Argentina, las provincias tienen que adherir a este protocolo. Yo estoy trabajando en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires se adhirió a este protocolo en enero de este año. Y desde ahí empieza como todo un trabajo con los equipos de salud, porque la provincia, por ejemplo, ya tenía un protocolo, que era un protocolo restrictivo en relación a lo que habla el protocolo nacional, y todo eso empieza a generar como un trabajo que hay que hacer con los equipos de salud, y ahí nos encontramos con montones de barreras y de obstáculos por los cuales las personas no pueden acceder a la interrupción legal del embarazo. Dentro de esos obstáculos que podemos encontrar, tiene que ver un poco con la objeción de conciencia, que si bien la objeción de conciencia, y lo dicen en muchos lugares, la objeción es personal, individual, sin embargo nos encontramos con muchas instituciones que terminan siéndolo porque no hay ningún efector que lo realice, entonces termina siendo un poco la institución, y tiene que ver un poco muchas veces con la formación, ¿no?, de los profesionales, como les contaba también hace un rato, en la Facultad de Medicina, la concepción que queda, que esperemos que ahora vaya cambiando, es que el aborto es ilegal y que cualquier práctica que esté relacionada tiene que ser penalizada. Sigue ocurriendo ahora que hay profesionales de la salud que denuncian a mujeres porque ingresan a una guardia con un aborto en curso, siendo que se están violando montones de derechos de las personas que están cursando el aborto. Pero sigue sucediendo todavía. Y sigue sucediendo también todavía que muchas personas que están en contra o presentan la objeción de conciencia, que la objeción de conciencia es a la práctica, y hay mucha confusión también con eso, porque lo que sucede muchas veces es que, y es lo más común es que quizás un anestesiólogo diga, bueno, yo soy objeto de conciencia, así que no voy a estar si es necesario que esté, y la realidad es que no tiene él el derecho a hacerlo porque la práctica no la está haciendo él, sino que por lo general las prácticas las hacen tocoginecólogos o médicas y médicos generalistas. Entonces ahí hay un error también en las concepciones de quiénes pueden y quiénes no declararse objetores de conciencia, cómo una institución puede trabajar el tema para poder garantizar ese derecho, cómo se realizan también las derivaciones, porque por ejemplo, cuando viene una mujer
para poder interrumpir un embarazo, y si en la institución por algún motivo no se lo pueden garantizar, por lo general lo que sucede es que le dicen eso acá no se hace, y no buscan una derivación dentro del sistema de salud, como sí sucedería con otra práctica que no se realiza en esa institución. Otra de las barreras que podemos encontrarnos, que tienen que ver con sobre todo con los antiderechos, que por lo general, si es una práctica que uno no realiza o no es de su ámbito de la práctica, no se promueve a que esa persona pueda acceder a información segura, sino que por lo general se empieza a juzgarla de que por qué quiere hacerlo, que es una asesina. Digo, estas cosas también las encontramos dentro del sistema de salud, mucho más frecuente de lo que quisiéramos y deseáramos. Y sobre todo hay que pensar como cuáles van a ser las estrategias que nos vamos a llevar hacia adelante, porque el presidente de la Nación tenía preparado como un proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo, que si bien mucho no se sabe, pero está en la agenda para presentar en el mes de marzo, y en el contexto de la pandemia eso no se hizo, pero sí en declaraciones de las últimas semanas, es un tema que está en la agenda todavía y que existe la posibilidad de que muy pronto se esté debatiendo en el Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en que probablemente, por lo poco que se sabe del proyecto, es un proyecto que va a mezclar como va a ser un sistema mixto, donde por un lado sea voluntario hasta cierta edad gestacional, que dependiendo, por ejemplo, de lo que sucede en Uruguay es hasta las 12 semanas, que el proyecto que era de la campaña proponía hasta las 14 semanas, pero cuando sea de más de esas semanas, que siga manteniéndose el sistema de causales, o sea, que sería como un sistema mixto, ¿no? Por un lado, voluntario hasta cierta edad gestacional, pero después de esa edad gestacional, que siga siendo un sistema por causales. Y es muy importante poder también sostener eso, porque efectivamente, si nosotros no generamos un sistema de salud que facilite el acceso a las personas a interrumpir un embarazo, es muy probable que esas edades gestacionales lleguen avanzadas, y como sucede también hoy en día, hay estimaciones, todavía no tenemos los números para poder mostrarlo, pero lo que venimos hablando con varias compañeras de la ciudad de Buenos Aires, de algunas provincias cercanas, que la impresión, porque todavía no tenemos los números de estos últimos meses, de estas últimas semanas, es que la demanda para interrupciones legales de embarazos está aumentando muchísimo, pero que también aumentan la edad gestacional en la que llegan, que creemos que tiene que ver por diferentes motivos, que uno de esos motivos es que en el contexto de pandemia muchas veces las personas se acercan a un centro de salud o un hospital, y por la misma pandemia está organizado el sistema de salud de una forma que no favorece que puedan acceder esas personas, entonces son expulsadas del sistema de salud, también por el mismo miedo de las personas a contagiarse y que no van a consultar o llegan tarde a la consulta, pero están llegando muchas situaciones avanzadas, de edad gestacional muy avanzadas. Entonces, si nosotros no facilitamos, no favorecemos el acceso, es muy probable que lleguen con más edad gestacional, con edades gestacionales avanzadas. Y por otro lado, también, que es muy difícil de abordar y que tenemos que pensar trabajos ahí muy interdisciplinarios, es lo que tiene que ver con los abusos sexuales en la infancia. Muchas niñas y niños son abusados, por lo general el abuso siempre es intrafamiliar, y por eso también se tarda mucho en poder acceder, que esas niñas puedan acceder al sistema de salud, y por lo general son consultas tardías y edades gestacionales muy avanzadas. De ahí la importancia de poder hablar de estas cosas, ¿no? Cuando a veces se demanda sobre la educación sexual integral, tiene que ver con esto, ¿no? Que podamos hablar, que se pueda, que las niñas puedan expresar cuando están siendo abusadas, que puedan entender y que puedan pedir ayuda y que se les crea, por supuesto. Digo, esto en los últimos años ha cambiado muchísimo, pero lo que sucedía
hace muchos años era que a las niñas por lo general no se les creía, y lo que viene sucediendo también es que al llegar tan tarde, ¿no?, a la consulta con edades gestacionales tan avanzadas, a veces es muy difícil poder garantizar la interrupción del embarazo. Y sobre todo en lugares en donde se les da mala información. Hay un concepto que a mí me gusta mucho trabajarlo porque en todos los años de la carrera no recuerdo ni haberlo tenido presente, pero el concepto de la transparencia activa habla de qué información nosotros y nosotras le tenemos que dar a nuestros pacientes, a nuestras pacientes, que es importante que siempre les demos toda la información disponible y certera. Muchas veces sucede que no lo hacemos y que eso en algún momento perjudica, ¿no? No solamente la autonomía, sino también la toma de decisiones de las personas. Y la transparencia activa también tiene que ver con que podamos decir la verdad con evidencia científica. Lo que en estas últimas semanas también lo que sucedió fue que, por ejemplo, una niña en Santiago del Estero que tenía derecho a una interrupción de embarazo, le habían dicho que no, que era muy avanzado, y lo que hacen también algunos profesionales de la salud que son antiderechos, lo que hacen es dilatar en tiempo para que obviamente después se llegue a una edad gestacional que no pueda interrumpir el embarazo. Por eso también este concepto de transparencia activa sirve para todas las prácticas, no solamente para la interrupción legal del embarazo, pero lo traigo siempre porque es un concepto que yo lo empecé a manejar cuando empecé a hablar de aborto y de interrupción legal del embarazo. Sucede mucho que, por ejemplo, cuando hay una persona que está embarazada y que tiene algún antecedentes como diabetes o hipertensión, o tuvo antecedentes de complicaciones en un embarazo anterior, o tiene varias cesáreas, por lo general lo que hacemos habitualmente es mandarla al consultorio de alto riesgo. Que no le explicamos bien, que le estamos diciendo que el embarazo es riesgoso, pero en ningún momento le decimos a esa persona que tiene derecho a interrumpir un embarazo, sino que la derivamos a un lugar a donde tiene mayor complejidad, porque tiene mucho más riesgos, pero nunca le damos la posibilidad, porque por ahí muchas veces igual son mujeres que buscan esos embarazos y no lo van a interrumpir, pero está bueno que sepan que tienen el derecho a poder interrumpirlo. Como también las niñas menores de 15 años, que estadísticamente tienen mayores riesgos con un embarazo, y sin embargo no lo hacemos de rutina, no hacemos de rutina darle la información de que tienen derecho a interrumpir un embarazo. Y lo mismo pasa con otras, no solamente en medicina, sino con otras profesiones, que muchas veces por estar en contra no damos esa información, no damos la información. Y acá también vuelvo como a la objeción de conciencia, que en realidad la objeción de conciencia es a la práctica y no a dar información, ¿no? Uno puede, por motivos religiosos o morales, no querer realizar la práctica, pero sí tenemos que hacer todo lo posible para garantizar que esas personas puedan acceder a la información segura y que puedan acceder a prácticas, aunque uno no las practique, sino que las podamos derivar. Por eso también es importante, dentro de lo que nosotros llamamos por ahí la referencia y contrarreferencia, incluir a la ILE dentro de esas prácticas como una práctica más en salud. Bueno, para seguir un poco más, me parece que es importante como pensar que en estos últimos años, en esto que decía en un principio, que el 3 de junio del 2015 hizo un quiebre, ¿no?, donde el movimiento feminista irrumpe en la agenda pública y empieza a instalar muchos temas, ¿no? Dentro de esos temas, la interrupción legal del embarazo, que durante muchos años el hablar de aborto en un centro de salud o en un hospital era un tabú, o sea, no hablábamos. Por suerte, pasaron, por suerte no, por la lucha del movimiento, hoy hablamos de aborto en todos lados, ¿no? Y hablamos de aborto en la facultad, hablamos de aborto en los hospitales, en los centros de salud. Es necesario ampliar, ¿no?, estos conversatorios y ampliar
la calidad de atención que nosotros brindamos, porque también el movimiento de las personas se empoderan más de estos derechos y aumenta también la demanda de estos derechos. Justo en estos días también el 0800 de salud sexual y reproductiva, que es un número que también está muy bueno poder difundirlo porque es la línea de salud sexual. El programa acá en Argentina tiene un poco más de 15 años y la línea está desde el 2010. Es una línea que brinda información para el acceso a métodos anticonceptivos, para el acceso a interrupciones legales de embarazo, y brinda información sobre sexualidad, y eso es una herramienta que utilizan las personas para acceder a información y para acceder a sus derechos. También es un lugar de denuncia, ¿no?, entre comillas, porque es un lugar en donde las personas donde es negado su derecho, pueden llamar ahí para notificar esto y que se pueda intervenir. Y en esto de que las personas se empoderan y conocen sus derechos, demandan y demandan una respuesta del sistema de salud. Erika creo que comentaba, ¿no?, que es importante que podamos hablar desde el aborto como un problema de salud pública, porque efectivamente es un problema de salud pública, porque las personas que no acceden a un aborto seguro mueren, otras tienen consecuencias, y muchas veces la muerte, que es como una complicación, también tiene muchas secuelas por esos abortos inseguros, el no poder acceder, ¿no?, la desesperación, estar en manos de personas que quizás no tengan la habilidad para poder acompañar esas situaciones. Todo eso genera mucho daño a las personas, pero porque no lo pueden hacer en forma segura. Entonces es importante que empecemos desde el sistema de salud a empezar a dar otras respuestas. La práctica del acompañamiento del aborto yo creo que es una de las prácticas que dentro del campo de la salud más interpela a los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Nos interpela porque es una de las pocas prácticas en que la decisión final la toma la mujer, la toma la persona, y por lo general, sobre todo en medicina, no estamos muy acostumbradas a que las personas tomen decisiones. Por lo general las indicaciones las damos nosotras, y los pacientes y las usuarias acatan. En la interrupción legal del embarazo, nosotras damos la información sobre a qué pueden acceder, pero la decisión final, sea el causal que sea, la toman las personas. Y eso todavía dentro del sistema de salud, a mí me da la impresión que todavía muchos profesionales, y sobre todo médicos y médicas, no están tan cómodos con eso, porque tenemos en nuestro chip y en nuestra formación, nosotros siempre el poder sobre la decisión que se tomen hacia ellos. Entonces, que ellas puedan tomar esa última decisión, me parece que interpela a nuestros procesos de salud, de enfermedad, de atención y de cuidado. Y lo interpela de una forma que para mí es constructiva y que nos sirve también para repensar el sistema de salud que queremos, y estos procesos de salud, de enfermedad, de atención y de cuidado, porque muchas veces lo que hacemos nosotros somos parte de una sociedad que es patriarcal, y nuestro sistema de salud también es parte de esa sociedad, y por eso también es patriarcal, y reproducimos todas las prácticas machistas del patriarcado dentro del sistema de salud. Por eso es importante, ¿no?, que en este marco del 3 de junio, más allá de hablar hoy de los derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos, y el acceso a la ILE, me parece que también es una oportunidad para pensar el proceso de atención de una interrupción legal del embarazo, que por lo general es interdisciplinario, que fuimos construyendo redes para poder acompañar quienes venimos acompañando hace muchos años, y en donde el poder no es del profesional,
sino de la persona, que es la última que con toda la información, viviendo su sexualidad en forma autónoma y libre, es la que toma la decisión. Me parece que es una práctica que nos puede ayudar a pensar todo el sistema de salud y todos nuestros procesos de salud, enfermedad, atención y de cuidado. Esto me parece que es importante también pensarlo, porque en esto que hablaba también un poco Catalina, en pensar una facultad feminista, en pensar procesos de cambio en contra del patriarcado, y cómo vamos abordando las nuevas demandas que surgen desde la sociedad, de los movimientos. La ILE es una práctica que debemos dar respuesta al sistema de salud, la violencia de género también, y sin embargo, puedo asegurar que hace 15 años la violencia de género no era un problema de salud. Sin embargo, ahora sí lo podemos ver como un problema de salud y que es como una práctica más que nosotros tenemos que formarnos y ver cómo desde el sistema de salud damos respuestas a estas nuevas demandas. Y por último, en esto de ver el proceso de atención en una interrupción legal del embarazo, me parece que podemos tomar también importante que el poder de decisión lo tienen las mujeres, más allá que ahora, hasta que no tengamos una nueva ley, los profesionales tengamos que justificarlo y poder y encontrar el causal. Tenemos que también generar, ¿no?, que las personas tengan información para poder tomar y para poder vivir, como decía antes, la sexualidad en una forma autónoma y libre. Y así podamos construir definitivamente un modelo de salud, un sistema de salud, ¿por qué no feminista? Buenísimo, Gisela, toda tu exposición. Estaba pensando un poco esto que decías, ¿no? De la construcción de instituciones, ¿no? Ya de un modelo feminista, esto que hablabas en realidad del sistema de salud como un sistema patriarcal, por estar en una sociedad patriarcal tal cual, y cómo eso después deriva en un montón de violencia o de violación de derechos en un montón de casos. Y estaba pensando, en realidad, una pregunta que me surgió a partir de algo que dijiste, nombraste esto de la línea de salud sexual, que me parece, o por lo menos yo no estoy inmersa en lo que es la medicina, quizás la abogacía, pero que me parecía interesante mencionar como una herramienta que se puede utilizar en pandemia, o sea, en este contexto en el que estamos, en donde es quizás a veces también difícil o no podemos acercarnos a algún lugar, o hay ciertas restricciones. Quería saber si quizás tenías idea, qué otro tipo como de protocolos, o si existen o si no, o si deberían implementarse para garantizar los derechos sexuales en este contexto en particular, ¿no? Si crees que son suficientes los que están, o no, si hay una crítica y deberían implementarse más, ya sea por llamados, ya sea virtualmente, o inclusive en las instituciones de salud, ¿no? Sí, es importante igual pensar en nuevos protocolos, tanto Nación y la provincia de Buenos Aires, algunas provincias también lo hicieron público, hicimos público protocolos sobre atención, acceso a métodos anticonceptivos y acceso a la ILE en el contexto de COVID. Es importante no solamente para los equipos de salud, sino también para las usuarias y los usuarios, porque al serlo público, ¿no?, que los movamos en las redes, es muy loco, a nosotros nos llegan desde el 0800 o de otras plataformas que vamos construyendo los llamados, y por ahí nos llama una mujer y dice, yo vi que había un protocolo que decía que, por ejemplo, en el parto igualmente podía entrar alguien, como aunque estemos en el contexto de COVID, ella podía estar acompañada en el momento del parto, y lo había visto en una red. Entonces me parece que es importante como marcar de vuelta, más allá de que estamos en un contexto de pandemia, que hay que sacar nuevos protocolos, que nunca son suficientes porque
por lo general la estructura de salud es ineficiente en muchas cosas, pero sí es importante remarcar que en este contexto de pandemia, aparte de los protocolos que ya habían, se sacaron protocolos nuevos para atención en este marco, y también se promovía en algunos municipios, en algunas provincias también se hizo el seguimiento, si es consulta post o las intervenciones previas telefónicas, ¿no? Para que las personas puedan acceder y que no tengan que exponerse tantas veces al sistema de salud. Y lo mismo también nosotros en la provincia de Buenos Aires hicimos el protocolo que habla de 7 pasos, y que esos 7 pasos se podrían hacer en una sola consulta, ¿no? De recibir la demanda, de hacer la certificación de causales, entregarle el método, el misoprostol para poder hacer la interrupción del embarazo, también ahí entregarle un método anticonceptivo. Todo eso para poder reducir en lo posible la cantidad de consultas. Y aparte del 0800, que es la línea que es nacional, uno puede llamar desde cualquier lugar del país, es gratuito, confidencial. También en la provincia habíamos hecho un formulario muy sencillo, que las personas que por ahí no podían llamar al 0800 podían llenar ese formulario para poder acceder a información. El 0800 es 0800-222-3444, y la verdad que está bueno difundirlo, no solamente para las usuarias, sino también muchos equipos que a veces están muy solos por diferentes motivos, puedan también pedir asesoramiento ahí. Perfecto, sí, lo dejamos ahí en el chat para que también lo puedan ver desde el video. Tengo, si te parece, unas preguntitas que dejaron en el YouTube mientras estaba tu exposición. Eri, ahí estás. ¿Querés hacerle las preguntas que dejaron ahí en el canal? Dale, le voy haciendo las preguntas. Una de las consultas es cuándo el embarazo le afecta a la salud mental de las personas gestantes, también se ha considerado en el marco de la interrupción legal del embarazo. Sí, si nosotros tomamos, y el protocolo en eso es muy claro, el concepto de salud integral de la OMS, que habla sobre salud biopsicosocial, la salud mental, o sea, las personas que están cursando un embarazo que no fue buscado y que no es deseado, por lo general eso les genera muchísima angustia, mucha desesperación, que sobre todo la desesperación de no poder encontrar ayuda hace a que se expongan a prácticas que son de riesgo. Por lo general, cuando expresan un montón de motivos, ¿no? Esto de la angustia, la desesperación, el no estar dentro del proyecto de vida, muchas veces lo que implicaría para ellas continuar con un embarazo que no es deseado, cómo afectaría eso a su maternidad, como por lo general todo eso que genera lo expresan muy claramente, y no, o sea, uno cuando piensa como en la salud mental, idealmente que si en los equipos hay alguien de salud mental, eso siempre es lo ideal, pero cualquier profesional de la salud que pueda escuchar a una persona que está cursando un embarazo no deseado, fácilmente se pueden detectar cómo afecta a la salud de las personas, y sobre todo si pensamos en la salud en un concepto amplio, ¿no? No sé si respondió. Sí, respondió, pues más la duda creo que iba abarcada a el hecho de si en el caso de que una persona haga la interrupción del embarazo, y luego va a tener un apoyo psicológico, capaz va apuntado más a ese lado, o cuáles van a ser las consecuencias para esa persona, si es que va a tener una consecuencia, obviamente abarcado de esta parte de lo que es la salud mental. Sí, también muchas veces, y ahí había como también un mito en relación al estrés post-aborto, lo que muchas veces estresa a las personas es no poder encontrar una solución al problema, o hacerlo en forma clandestina o en forma insegura. O sea, por lo general el malestar de un post-aborto está relacionado más a esas situaciones que al contexto de realizar una interrupción legal del embarazo. Por lo general, las personas vienen a pedir ayuda, y en eso que expresan todo ese malestar,
una vez que realizan la interrupción del embarazo, por lo general es alivio lo que sienten y expresan, ¿no? En esto de encontrar la solución dentro de un sistema de salud, en un consultorio, acompañado por profesionales de la salud, la verdad que es muy diferente a estar en un lugar que no sabes quién te está viendo, que no sabes qué te van a poner, como digo, el estrés tiene que ver con un poco más en qué condiciones pueden acceder las personas. Si una persona puede acceder a una interrupción legal del embarazo y quizás lo pueda hacer en su casa con la medicación que le estamos entregando desde el sistema de salud, genera mucho menos estrés que no saber qué pastilla te está vendiendo no sé quién. Entonces, por lo general, lo que expresan las mujeres es alivio y confort de poder haber solucionado algo que era un problema, ¿no?, para ellos. La otra pregunta es, ¿por qué es tan difícil acceder a un AMEU en la atención primaria de la salud? O sea, una aspiración manual enterouterina. Sí, es difícil también acceder en el segundo nivel de atención. Por lo general no es una práctica tan frecuente todavía, lamentablemente, porque ya es una práctica que está bastante desaconsejada, el legrado o el raspado endouterino, que es por lo general ya está desaconsejada, pero sin embargo es una práctica que está tan instalada dentro del sistema de salud que por supuesto que la MEU es un método mucho más seguro, menos complicado, menos engorroso, mucho más rápido. Sin embargo, no está todavía el hábito. Es lo mismo que con las cesáreas, que antes eran verticales y después se hicieron horizontales, y eso también fue todo un proceso, lo mismo con las ligaduras tubarias. Hacer una ligadura hace 10 años era casi una misión imposible, como que ahora esos circuitos se van un poco mejorando, pero sí es real que el AMEU es un método que hay que promocionarlo mucho más, hay que recomendarlo mucho más, y lo ideal sería, como sucede en otras provincias del país, como la provincia de Santa Fe, que las personas tienen la posibilidad de elegir entre usar la medicación en su casa o realizar una MEU en un centro de salud. Digo, esas posibilidades están, obviamente que tiene que haber voluntad política de que eso se garantice y acompañar los equipos, ¿no?, para que lo puedan realizar. Todavía acá, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, es muy difícil acceder a la MEU en el segundo nivel. En la provincia estamos haciendo algunos proyectos para hacer en primer nivel, pero bueno, también se tiene que dar como con algunas condiciones particulares, ¿no? No es que cualquier primer nivel de atención pueda realizarlo. La provincia es muy amplia y son muy diversos sus primeros niveles. Hay primeros niveles que por ahí tienen 2 consultorios con un médico y una enfermera y no hay nadie más dentro de la institución. Así que también ahí hay que ver qué condiciones podemos generar para que se pueda realizar, ¿no? Y bueno, la última pregunta que pusieron es, ¿cuáles son los cambios estructurales y de fondo que debe haber en la universidad para que los futuros y futuras profesionales de la salud puedan garantizar la interrupción legal del embarazo? Dado lo que estuviste comentando de medicina legal, también forma parte de nuestro plan de estudio dentro de la carrera. Sí, tiene que ver con profundizar en todos los derechos sexuales y reproductivos de las personas, y creo que hay que empezar a ver no cómo esta mirada feminista, como esta perspectiva de género se hace transversal a todas las carreras dentro de la facultad y a todas las materias, ¿no? Uno a veces tenemos muy poca imaginación, pero cómo podemos ir viendo la epidemiología de las enfermedades, cómo afectan a las mujeres, cómo afectan a los hombres, ¿no? Como si nosotros podemos empezar a ver eso en todas las materias, me parece que tendríamos como otra cabeza en general. Y sobre todo me parece que es muy importante dejar de pensar en el aborto como algo ilegal, ¿no? Todavía eso es muy difícil de construir. Hace poco también en una charla
era de salud pública, pero había gente de todas las carreras, pero estábamos hablando de ILE, y había gente de hemoterapia, de medicina, de cosmetología, y me parece que tiene que ver también con eso, ¿no? Sobre derechos de salud pública, todo el mundo tendría que tener, y de derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, todo el mundo tendría que tener en todas las carreras, no importa la que sea, porque después dentro de la institución no estamos solamente los médicos, no estamos todos y somos todos parte de esa cadena para poder garantizar o obstruir, porque también somos parte a veces de obstruir y de violar derechos. Por eso me parece que es importante poder transversalizar para todos lados, ¿no? No solamente dentro de la facultad, y sí quienes se involucran directamente en las prácticas. Nosotros sabemos muy bien que nuestra facultad tiene un sistema de formación que es hospitalocéntrico, ¿no? Casi toda nuestra carrera es en los hospitales. También tenemos que pensar de qué forma pensamos un poco más en la atención primaria de la salud, que eso mucho no sucede, y también pensar de qué forma se empieza a valorizar mucho más la atención clínica, ¿no? Como lo quirúrgico, que casi siempre tiene otro valor, y lo clínico, lo asistencial, está muy desvalorizado todavía. Y me parece que también tiene que ver con esto, con el patriarcado, no lo podemos discernir. Acá surgió una pregunta más. ¿Cómo es el protocolo cuando viene un menor de edad a solicitar una interrupción del embarazo y qué tenemos que hacer los profesionales de la salud en estos casos? Bueno, las mayores de 13 años pueden firmar ellas mismas el consentimiento. Obviamente que si está acompañada por un adulto o alguna adulta es mejor, pero por el Código Civil y la autonomía progresiva, cualquier adolescente mayor de 13 años puede firmar por sí misma el consentimiento. O sea que no hace falta que ningún adulto firme un consentimiento. Y después en las menores de 13 años, por lo general que se las considera siempre abuso, a no ser que se demuestre lo contrario, si no hay un adulto que acompañe la decisión de la niña, se hace una intervención. O sea, puede ser cualquier adulto que la acompañe, no es que tiene que ser su tutor legal, pero se hace una intervención para que si la niña decide, por ejemplo, interrumpir un embarazo, tiene 12 años y decide interrumpir el embarazo y no hay ningún adulto que la acompañe, las instituciones de protección de niñez pueden acompañar la decisión y se puede interrumpir el embarazo. Por lo general, cuando llega una niña menor, en realidad de 15 años, por más que sea una relación que la niña exprese que sea consentida, y sobre todo si es menor de 13 años, siempre hay que pedir la intervención al servicio local de niñez. Depende del lugar, se llaman de formas diferentes. En la ciudad creo que son los abogados de los derechos de niños y niñas, en la provincia son los servicios locales de niñez, pero siempre hay que dar intervención. Eso no quiere decir que ellos puedan habilitar o no la práctica, como que la práctica igual se hace, son como cosas paralelas que se activan, que es para ver y hacer un acompañamiento para ver si realmente esos niños no están siendo sometidos a abusos, sino para poder generar mecanismos de protección para esas niñas. Pero la práctica igual, si es una niña, por ejemplo, de 14 años, se puede hacer solamente con el consentimiento de la niña. Muchas gracias, lo mismo, Gisela. Lo mismo para el acceso a métodos anticonceptivos, porque muchas veces, o sea, la ley de salud sexual es del 2003, si no me equivoco, y ya desde ahí se plantea que las mayores de 14 años pueden acceder a métodos anticonceptivos sin el consentimiento de ningún adulto. Sin embargo, todavía eso hasta hoy es difícil, ¿no? Si va un adolescente a pedir pastillas o a que le coloquen el DIU, es medio que la tienen que todavía remar. Pero hay que difundirlo y tienen que saber que si tenés 14 años y querés usar un método anticonceptivo,
si nosotros somos los profesionales, hay que dárselos, y si no se los damos, estamos nosotros incumpliendo, ¿no?, con la ley. No, sí, totalmente de acuerdo. A veces falta mucha información y más que nada a veces esa información debería venir más del profesional de la salud, a quien recurren muchas personas para estas situaciones, y sí, a veces la información es escasa cuando hay muchos medios en los cuales los podemos difundir. Más Totalmente. cuanto de más chicos, más chicas nos estén informando y estemos atentos a estas cuestiones, son más, no solamente en el marco del embarazo, sino también de las enfermedades sexuales, que es lo que vamos a poder ir evitando. Totalmente. Gracias, Gisela, por tu exposición, y invitarte obviamente a, bueno, como decíamos, como seguir construyendo esta universidad ahora un poco de manera virtual, feminista, a través de este tipo de actividades, de otras. Creo que hay muchos temas para tocar en relación, bueno, a la medicina, ni hablar, y ojalá, bueno, nos puedas acompañar en otra oportunidad también. No, gracias a ustedes por la invitación y por hacer estas actividades. Gracias, y Muchas gracias, igualmente va a Gisela, quedar, por participar. el video va a quedar guardado después también en YouTube para que lo puedan seguir viendo. Bárbaro. Gracias. Bueno, muchas gracias, y gracias por participar y el aporte que hiciste. Gracias. Chau, chau. Adiós.